Amigos de Círculo Magenta, estamos el día de hoy con ustedes, Marcela Garzabarba. Hola, ¿qué tal? Rodrigo Carvajal. Hola Ramón, Marce. ¿Qué tal? En una semana agitadísima judicialmente, legislativamente y también en el Ejecutivo. Este acelere por sacar adelante la famosa reforma judicial, pues trajo esta semana una vorágine, yo diría más destructiva que constructiva. Yo la que se le equipararía con este drama que vivió esta semana Valencia con esa dana que le cayó encima. Así es. Bueno, aquí hubo una dana política que cayó sobre el Poder Judicial, desde el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. ¿A qué me refiero? La gente está confundida porque el tema no es sencillo de entender. De hecho, por eso sacamos estos días, busquen el Jenga mexicano para que entiendan lo que significa andar tratando de cuidar que no se caigan los cuadritos del edificio para que no se desplome. De esta estructura llamada México. Así es. Y básicamente la gente dice, a ver, no entiendo por qué los 8 ministros renunciaron. Y de hecho, dentro del mismo gremio, están diciendo, qué mala onda, dicen los magistrados y los jueces, los ministerios públicos, que se están yendo para cuidar su retiro, el mantener proporcionalmente al tiempo que han servido, su fondo de retiro, su compensación. A ver, entendamos algo. Esa famosa compensación fue propuesta, primero, esa es la que tienen derecho por ley. Claro, no tiene nada No malo. es, además, tendrían a lo mejor quizá más porque los están corriendo. Ellos no están renunciando de gusto. Sin embargo, ¿por qué ellos aceptaron la renuncia? Porque dentro del paquete de las reformas se habló directamente de que aquellos ministros de la Corte que renunciaran antes del 31 de octubre, sin ningún regateo, iban a tener su parte proporcional, como si fuera un gran favor. Claro, está en el séptimo transitorio. Oye, No pero es, yo me cuestiono algo bien rápido porque creo que también van a tener duda. ¿Los corrieron? ¿O es que dijiste, porque los corrieron? no, Entonces, a ver, no, en cierta manera, técnicamente es correrlos, porque ellos no quieren renunciar, les están pidiendo la renuncia, ¿sí? Es como correrte. A ver, ¿quién? no te digo que te corro, Ajá. pero te pido que te vayas. Y si quieres, Los orillas. si no te vas, ya no vas a tener derecho a lo que por ley te correspondía, como le correspondió en su momento a Olga Sánchez Cordero, la ministra de la Corte, que fue presidenta, y como le correspondió a Arturo Saldívar, que también fue presidenta de la Corte. O Y sea, que también se llevó un... es un derecho, es por ser trabajador, punto. Pero entonces, los morenistas ponen eso, los ministros de la Corte, los 8 que no son de filiación morenista, no son filomorenistas, dicen, primero, en concepto, en aras de transitar hacia una mejor negociación, el ministro Alcántara, Carancá, que es el que trae la propuesta, dice, renunciemos, acerquémonos a lo que quieren y pidamos que a cambio de esa renuncia, toda la parte de elección de jueces, magistrados, ministerios, todo lo que vaya a hacerse, se lleve a cabo con un paso más sensato, no todo abrumado porque se nos va a salir de control en costos, en procedimientos, en que la gente lo entiende y demás. Hemos dicho aquí reiteradamente, la política es el arte de tender un puente entre lo deseable y lo posible, ¿sí? Lo deseable de los morenistas es que mañana se cambie todo. No es posible. Lo posible tiene que ver con un proceso. Entonces, los ministros de la Corte se están acercando al medio del puente, Así es. buscando que ellos también se vayan al medio del puente. Pues este ahí que la mezquindad morenista que aparece en las opiniones vertidas, tanto por Gerardo Fernández Gerardo Fernández presidente del Noroña Senado. y por Ricardo Monreal, en principio, que ya finalmente echó marcha para atrás, era que qué raro que ahora quieran los ministros de la Corte renunciar. Qué facilito nos salió la petición. Nos quedaron facilitos. Algo está raro. Por tanto, se me hace que no les vamos a aceptar la renuncia que ellos les pidieron. Y que además, como no se lo vamos a aceptar,
Entonces van a quedar en falta porque no van a haber renunciado antes del 31 y no van a tener derecho a su pensión. A ver. ¿Cuánta mezquindad hay en esto? Se ve abiertamente que son ganas de, digámoslo con palabras, ganas de joder. Sí. No hay de otra que decir, no hay otro término, porque, como dicen, pues no hay chile que les embone. ¿Qué opinas, Rodrigo? El ministro Javier Lainez dice, México se aproxima a una ruptura del orden jurídico, del orden constitucional. El ministro Juan Luis González Alcántara pone de relieve un proyecto de sentencia donde dice y justifica plenamente, con argumentos legales muy puntuales y muy acertados, la Suprema Corte tiene el derecho a revisar la constitucionalidad de la reforma judicial, entre otras cosas, porque rompe con el principio de división de poderes. Eso ya en automático le da a la Corte voz y voto en el asunto de la reforma judicial. ¿Por qué? Porque la presidenta Claudia Sheinbaum y en general la coalición de Morena y sus aliados argumentan que la Suprema Corte y el Poder Judicial no pueden legislar. Pero eso no es lo que está sucediendo. El proyecto de sentencia dice, estas instancias, como la figura de jueces sin rostros, como la elección de jueces y magistrados, es inconstitucional. Por ejemplo, en la parte de la elección de jueces y magistrados dice, no hay condiciones jurídicas suficientes, contraviene lo que se establece en la ley electoral. Y además estamos respondiendo a una acción de inconstitucionalidad promovida por los partidos de oposición. Si bien la presidenta Claudia Sheinbaum y la coalición de Morena dicen los partidos no tienen interés jurídico y por eso no procede la acción de inconstitucionalidad, pues la Corte dice, a ver, espérame, esto es un asunto electoral. Y como es un asunto electoral, por supuesto que nos podemos pronunciar. ¿Cuál es la reacción de Morena? La reacción de Morena es acelerar la reforma de la llamada supremacía constitucional, que en realidad es una reforma de supremacía legislativa. ¿Qué es lo que están poniendo sobre la mesa? Que ni el juicio de amparo, ni la acción de inconstitucionalidad, ni las controversias constitucionales pueden retar modificaciones que haya hecho la mayoría calificada en el Congreso. Es decir, como lo hemos dicho aquí abiertamente, carta blanca, y es una autocracia constitucional. El tema es que el proyecto de sentencia de Juan Luis González Alcántara se votaría ya, está programado para este próximo martes. Lo que quiere hacer Morena es, primero ya aprobaron la madrugada. El golpe, ya dieron el golpe. La madrugada del jueves, aprobaron en lo general y en lo particular en la Cámara de Diputados, y ahora está pasando por todos los congresos estatales. Necesitan que antes del martes se aprueben 17 congresos estatales. A ver, si en un día, Rodrigo, en un día se aventaron 12. Pues Ramón, no había pasado ni siquiera 30 minutos de que la Cámara de Diputados había aprobado en lo general y en lo particular esta reforma, y algunos congresos estatales vía home office ya estaban autorizando esta ley. Vergonzoso. Como diría el ilustre Porfirio Muñoz Ledo, qué manera de legislar. Marcela. Pues yo creo que lo que vemos ahorita no es nada nuevo, porque esto lo vienen cocinando, el plan C en general. El carro completo es lo que estamos viendo ahora. Estos madruguetes y fast track y tal, metidos en un juego de la Suprema Corte y tal, ya lo traían cocinando hace mucho tiempo. Es el famoso carro completo de Morena y nos está llevando a México de por medio. Ahora, esta parte que está sucediendo con los ministros, sea como sea que los hayan corrido o no, huele mal, muy mal, nacionalmente y en el extranjero. ¿Qué va a pasar con las inversiones que van a querer invertir en un país que se están peleando porque es un infierno, es una tierra de nadie? El propio González Alcántara lo menciona. Es una tierra de nadie. Entonces, aquí sí la pregunta es, ¿dónde estuvo la oposición todo este tiempo? ¿Dónde estuvieron los ciudadanos todo este tiempo? México no es solamente de 8 ministros. Claro. México no es solamente de una Norma Piña que defendía hasta el día de ayer. Espero que siga defendiendo. Sigue defendiendo. Sí, no ha cambiado. Exacto, pero se ve esta cuestión abrupta que muchos no logran entender el juego que ahorita estamos planteando. Entonces, se ve como, pues es una renuncia y sus cartas de renuncia te pone la piel chinita de decir, ¿qué está pasando con mi país? Como ciudadano, ¿qué está pasando? Bueno, ¿Qué puedo hacer? Incluso Margarita Ríos Frajal dijo abiertamente, a ver, para que no diga nada, Sí, que yo no acepte la renuncio pensión. a mi pensión, no es un asunto de pensión, es un asunto de principio. Exacto, pero en medio de todo este carro completo morenista que se está pintando de guinda, todo México,
sin querer queriendo o queriendo, con alevosía y ventaja como sea, se está llevando de encuentro todo lo que es un futuro para A ver, México. pero la renuncia tiene un fundamento muy importante porque con eso ya los ministros de la Corte no tienen un conflicto de interés sí. para resolver la constitucionalidad de una reforma que en principio afectaba al máximo tribunal. Pero en los hechos, esto es, como bien lo comentaba Ramón, un punto medio, una jugada de sacrificio para darle a la presidenta Claudia Sheinbaum una salida a la crisis constitucional. Y no solo una salida a la crisis constitucional, una salida al fiasco legislativo, porque estamos Es un fiasco. frente a un fracaso electoral Pero anunciado entonces, en el INE. Bueno, y está bien. déjame A ver. terminar de comentar esto. La propia Claudia Sheinbaum está diciendo al Instituto Nacional Electoral que ya controla Morena. ¿Cómo es posible que nos va a costar 13,000 millones de pesos? No habían dicho que iba a costar 7,000 millones, dijo la presidenta. La elección de los jueces y magistrados y del todo. 2025, falta la del 2025. Que la federal fue de 8,000 cacho. O sea, Pero el tema es, hay una salida jurídica que propone el ministro Juan Luis Sí. González Alcántara y hay una salida también política. Y es una salida que yo creo que se está equivocando Claudia Sheinbaum en no tomarla. Primero, por la parte fiscal, que su propio secretario de Hacienda, según reportes de prensa, le ha pedido encarecidamente a la presidenta que tome la opción de Juan Luis González Alcántara para evitar una destrucción del clima de confianza de negocios en el país y para evitar también más adeudos fiscales. Pero por otro lado, esta reforma de supremacía constitucional y esta reforma judicial le está transfiriendo poder de la presidencia y la Suprema Corte a quienes controlan hoy el poder legislativo. Llámense Adán Augusto López en el Senado y Por Ricardo eso. Monreal A ver, en la Cámara de Diputados, Marcela. que son correas de transmisión del presidente. Por eso, pero en medio de esos grises, tú volteas a ver la foto y las sillas vacías y están 3 morenistas, Batres, Lenia Batres, Loreto Ortiz y Yasmín Esquivel. Entonces, ¿quién podrá defendernos? O sea, el ciudadano eso es lo que está viendo. Pero la Ahorita salida en se hace estos efectiva hasta grises- agosto del 2025. La renuncia ahorita. No, yo sé, la renuncia se hace Y en efectiva agosto de 2025 está bien. entran los ministros que Está van a ser ya bien, electos. pero en ese inter, obviamente, van a coser habas de vamos a seguir pintando. O sea, al final, y yo sé que como en todo, no se quiere hablar ni de Hitler ni de Venezuela, pero en este caso, los tintes de Venezuela así empezaron. Siguieron el plan Patria, y el plan Patria era todo chavista, todo Nicolás Maduro, pintaron la Suprema Corte de la Nación como quisieron ellos y así A ver, empezaron, yo sí orillando a yo sí renuncias. justifico la renuncia que se va a hacer efectiva hasta agosto de 2025, porque la otra alternativa Espero que el era juego salga así. participar en la elección y prestarse al juego que ahora están denunciando. Espero que salga así, como están Así planteando. va a pasar. Sí. A ver, yo quiero plantear dos cosas sobre la mesa. Uno, para que la gente entienda ya en términos más coloquiales, Sí. aunque ya sacamos el asunto del Jenga y todo esto, hice una metáfora, porque la gente de lo que sí entiende es de fútbol. ¿Mm? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Hoy, el sistema que hasta hoy estaba vigente o ha estado vigente es una alineación de una delantera, ¿sí? Que es el poder legislativo, que propone y sacan y discuten, etcétera, ¿sí? Una defensa que ahí está la parte del poder ejecutivo, que son los secretarios de Estado que de una u otra manera tratan de moderar las cosas que quieran o no hacer los legisladores sobre sus propias cuestiones, ¿sí? Y tienes una portería que es la Suprema Corte de Justicia. ¿Mm? Repito. Bueno, déjame volver a empezar esta porque me equivoqué en una cosa. ¿Sí? ¿Ya? Yo aquí lo que quiero es comentar lo siguiente. Aunque ya pusimos todo en términos del Jenga con esta, para que la gente entienda, la gente entiende muy bien de fútbol. Y en fútbol, ¿qué es lo que tenemos? Una alineación hasta el día de hoy, sin la reforma, donde la delantera es el Poder Legislativo. La media son los secretarios de Estado con el Poder Ejecutivo, que son los contenciosos ahí que se ponen de acuerdo con el Legislativo para sacar las cosas que hay que sacar. ¿Mm? Una defensa que es el sistema judicial como tal, sin los ministros de la Corte. Los ministros de la Corte, su papel es el de un portero. Paran los goles que se les vayan por ahí a unos y a otros.
Dicho eso, ¿qué es lo que hoy quiere Morena? Lo que hoy quiere Morena es desaparecer al portero. Que no haya portero para que ellos puedan meter los goles que quieran y Por que supuesto. sean. Que la defensa sea nulificada a los jueces y demás para que todo el grupo que ya tienen la mayoría calificada, más todo el gabinete, puedan jugar a sus anchas. La pregunta aquí es muy importante. ¿Quién, Marcela, está ahorita no nada más cambiando la alineación y desapareciendo la portería, que eso es lo que llamamos un cambio de régimen, no de Claro. gobierno, es un cambio de régimen? Ramón, El dueño del por equipo, supuesto. el entrenador que está en Palenque, Andrés Manuel López Obrador. Desde Imagínate. allá llegan las órdenes para que a los directores técnicos del Senado, Adán Augusto, y de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, dicten las jugadas y rehagan la alineación. Ese es todo el punto. Y eso lo vamos a ver en la discusión del martes del proyecto de sentencia de Juan Luis González Alcántara. Porque lo que están diciendo los ministros independientes, los 8 ministros independientes, es la Constitución tiene una esencia y la Suprema Corte tiene el derecho a defender esa esencia. Lo que está diciendo esta reforma de supremacía constitucional es no. El legislativo puede cambiar absolutamente lo que él quiera si tiene la mayoría calificada en el Senado y en la Cámara de Diputados. Dicho esto, si el día de mañana, si el día de mañana el Poder Legislativo, controlado por Morena, decide declarar la prohibición de los partidos de oposición, legalmente va a estar en posición de hacerlo si se aprueban las cosas y si no se resuelve esta crisis constitucional. Porque ¿a qué le está apostando Morena? Morena le está apostando a que la Suprema Corte se desgaste, que no se acate y que no pase absolutamente nada y que llegue agosto de 2025 y haya un cambio del Poder Judicial con la reforma. A eso le están apostando, a que no haya consecuencias con desacatar a la máxima autoridad judicial de este país. Y comentabas lo mismo, Ramón. Quienes detentan los hilos en este momento de la movilización electoral y por ende del Poder Legislativo son quienes pretenden tomar los hilos del Poder Judicial. No es casualidad, insistimos, en que esa reunión en el Hotel Fiesta Americana de Morena, donde estuvo Andrés Manuel López Beltrán y Luisa María Alcalde, es donde se gestó precisamente la reforma de Que supremacía alguien me dijo, constitucional. ahorita paso la palabra, pero alguien me dijo, observen bien el lenguaje no verbal de esa reunión. Normalmente, cuando tú llegas con tu presidenta del partido, la presidenta va adelante y el secretario de organización va atrás, que debe decir Luisa María adelante y Andy López Beltrán atrás. Pues no, resulta que Andy va adelante y Luisa María lo va siguiendo, él va adelante como el jefe de la manada. Sí, ¿no? Está muy clara ¿A el quién le piden fotos? ¿A quién le piden reuniones? Así es, a Andy. Marcela, ibas a decir algo. Yo nada más les digo que nos adelantemos al 2030. Y en el 2030, digo, quieren servir con charola de plata al Ejecutivo. Quieren que así sea. No. Que se sirva con charola de plata al Ejecutivo para que en el 2030 no haya con que no va a ganar Morena otra vez. Siendo completo. correcto eso, O sea, yo me quiero ir un paso atrás. Te voy a decir por qué. a ver. En el fondo, el dueño del equipo, que actúa como está en la cancha ahí, dictando las órdenes. Que desde no sé si está en Palenque. desde Palenque, o Bolivia, o Colombia, digo Colombia, o Cuba. Venezuela, o Cuba, donde quiera que esté, está dictando. Es un hecho. Bueno, él lo está haciendo por un pánico que él tiene. A ver, recordemos, un país como Perú lleva 4 presidentes sentenciados y uno suicidado, 3 en la cárcel. Acaba de morir Fujimori hace pocos meses en la cárcel, un presidente admirado y querido olvídate, por todos los peruanos, porque acabó con el terrorismo. Y los que siguieron, ¿sí? Fueron a la cárcel. Y Alan García, que iban ya por él, en el momento que iba por él, dijo, yo no voy a pisar la cárcel y se dio un tiro, vámonos. ¿Por qué en Perú, con tanta facilidad, un mandatario corrupto puede ser procesado por el Poder Judicial? Por una sencilla razón, porque el Poder Judicial es independiente, porque como en cualquier parte del mundo, en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, en Perú, el Poder Judicial es el portero para evitar que metan los goles. Porque como ahorita decía Rodrigo,
si la última palabra la va a tener el Poder Legislativo, pues ya estuvo. Vamos desde ahorita cambiando el nombre del país. De una vez propónganlo, que se llame Andiexico, por Andrés, Andy y México. De una vez. ¿Por qué nos cuesta? Si ya estamos en la cambiada de todo el andamiaje del país. A mí Exacto. Es vergonzoso lo que Pero está es que ya va pasando. tarde. Y Ya tan va somos, tarde. Marcela, hazme reír, que ayer ya en el New York Times fuimos motivo de una amplísima nota diciendo se está colapsando el sistema. Así Y si es. sumamos la nota que sacó también el New York Times de la inseguridad y Sí, de lo que de la sacó el 10 de Sinaloa, octubre, a claro. ver, nos están pavimentando el camino para que lo que aquí hemos venido diciendo, a partir del 21 de enero, gane quien gane la elección presidencial en Estados Unidos, las cosas van a empezar a cambiar. El tema es que está en el interés de Claudia Sheinbaum encontrar el punto medio que está planteando el proyecto de sentencia Así de es. Juan Luis González Alcántara. Porque Claudia Sheinbaum se está convirtiendo en víctima de esta autocracia legislativa. Yo soy de los que considera que sí, Claudia Sheinbaum está convencida de lo que significa la reforma judicial y aprueba la reforma judicial, pero ya entendió que estas iniciativas constitucionales del Plan C impiden que haya gobernabilidad y viabilidad fiscal para los 6 años que ella va a estar al frente Así del es. gobierno mexicano. Y en esa medida no le conviene a la presidenta que Monreal y que Dan Augusto López dicten en absoluto lo que va a suceder con el gobierno, porque a ellos no les interesa la gobernabilidad, ni son los responsables de la gobernabilidad. Ella es quien tiene que pavimentar ese camino y por lo pronto esta oportunidad no la está tomando, al menos públicamente. Pero Conclusión, víctima, Marcela, sí, no, conclusión. víctima no es. O sea, cómplice sí es. Está haciendo la títere Sí. si quieres, pero no es víctima. O sea, ella es la presidenta. Tienes razón. Entonces, creo que ella Va a debe sufrir de- las consecuencias negativas de su Entonces, propia no, decisión. no hay que ponerla como víctima porque eso sí sería, no, víctima es, pues yo creo que, yo sí me pregunto aquí, ¿dónde está la oposición? A ver, ¿Dónde está? No, sí. En Una Madrid respuesta. está Marco Cortés. No, sí, está ¿Haciendo bien qué? que, No sé. que salgan a decir en el Congreso y tal, y la democracia ha muerto, lo aplaudo. Pero ¿dónde estuvieron todos estos No. años hasta ahorita? Sí, eso sí, eso sí. Porque esto es la resolución, no quiero decir conclusión, pero es lo que pasó de lo que se viene del plan C, de que se cuajó desde hace mucho tiempo. No El es algo único- nuevo. Y aplica para la No es oposición algo y nuevo. aplica para los ministros porque mucha gente dice, este proyecto de Juan Luis González Alcántara tuvo que haber presentado hace un año. Claro. Es que no es nada A nuevo. ver, una cosa de oposición, y lo quiero decir porque ahí están los testimoniales. El único líder de un partido que ha salido a poner cara y a defender a los ministros, con su equipo completo, incluyendo la expulsión y el desconocimiento de esta Senadora Cintia Cintia López, que se sintió mal, le bajó la presión y no votó, afuera. Es Alejandro Moreno Alito, el del PRI. Salió antier y ayer, doblemente con toda su gente diciendo, aventándose contra la presidencia, diciendo vamos a defender a los ministros de la Corte y no vamos a permitir, cueste lo que cueste. Yo no veo eso en el PAN. Bueno, Ania también se pronunció, No, la que no, sale, no, bueno. no hablo de De estoy los hablando liderazgos del liderazgos partido. nacionales del partido. Sí. Marco Como Cortés. dice Rodrigo, Marquito Cortés, la bronca en el PAN hoy no están discutiendo, a ver, ¿qué inoportunidad del señor, de los señores del PAN de ponerse a hacer el relevo de su liderazgo fatal. entre Jorge Romero Sí, Y sí, Adriana sí. Dávila. y Adriana Dávila? Y ahorita el debate en el PAN es el debate que hicieron entre ellos, donde ambos contendientes hicieron pomada a Marquito Cortés. Y Marquito, en España, ¿dónde está el color azul? ¿Dónde quedaron todos los panistas que salían a enfrentar? El único líder hoy, lo pongan como lo pongan, que está saliendo, y ahí están los videos, diciendo, esto es una marranada, esto no sirve, hay mucha mezquindad, es el PRI con Alito Moreno. Pero Sí, aún los tres así, líderes del o sea, partido, sí. aún así, está bien que se pronuncien y todo, pero acciones. No, pues la acción de Que esto- inconstitucionalidad la no, promovieron pero los esto partidos de viene de oposición. mucho tiempo atrás, Rodrigo. O sea, vienen haciendo el plan C desde el 2013, No, claro, lo estoy vienen de acuerdo. cocinando, y Estoy de Claudia acuerdo. junto con AMLO. Sí, pero no podemos Entonces- irnos hasta atrás, Marcela, porque es ya vamos a caer en el derrotismo. No, ¿qué están haciendo ahorita? A ver, y quiero concluir con esto, una opinión de cada uno de ustedes.
El debate lo estableció al final de la semana el ministro Cosío, Claro, que definitivamente. en una entrevista con Azucena. Azucena Eresti en Radio Fórmula dijo abiertamente, a ver, esto vamos a llegar hasta el momento del desacato en que hasta la presidenta le puede tocar ser acusada por desacato, lo que implica una destitución. Sin de la proceso de desafuero de por medio. Así lo Exactamente. marca la ley. Cuidado. ¿Qué opinas? Pero me gustaría que te extendieras un poco más para los ciudadanos, porque no, yo creo que no acaban de entender el En por el qué. momento en el que los 8, que como Sí. decía ahorita Rodrigo, ya no tienen conflicto de interés, ellos ahorita se van a enredar en la bandera de México y van a decir, vamos por México. Yo ya salvé mi cuadro. Sí, claro. Vamos por México y vamos a declarar, porque son 8 contra 3, vamos a declarar inconstitucional, ¿sí? La reforma judicial. Vamos a entrar en un conflicto, Un choque de poderes. de un choque de poderes que pues puede desembocar, de acuerdo a estas circunstancias, ¿sí? Para evitar el famoso golpe de estado técnico, en que la Corte, su última acción de estos 8, antes de que se jubilen, ya sea en las próximas semanas, o un mes o 2 o lo que sea, termine por ser, no pasa esta ley. Y en el momento que digan eso, porque son todavía Suprema Corte, quien no acate Me encantaría ver eso. la decisión de la Corte, entra en desacato, no acatarlo. Y el desacato a una decisión de la Corte es un ilícito muy fuerte que el funcionario público lo tiene que pagar, sea legislador, presidenta o quien sea, con su destitución sin meterse con el fuero. Y aquí por nada. Sería magistral el esa primer jugada. funcionario en la línea de fuego va a ser Alejandro Gertz Manero, porque Alejandro Gertz Manero es quien va a tener que procesar por desacato a todos los funcionarios que no se presten a aceptar la resolución de la Suprema Corte de Justicia. A mí me dicen que las presiones sobre los 8 ministros son tremendas. ¿Por qué? A Morena le basta que uno de esos 8 se arrepienta para que no se alcance la mayoría calificada en Claro. el Pleno de la Suprema Corte Claro. y no se autorice esta acción de inconstitucionalidad que están promoviendo. Pero yo, como bien comenta Ramón, veo a los ministros infundados con la bandera, los veo firmes hacia adelante y a quien dude que esta no es una iniciativa promovida desde la chingada por Ricardo Monreal, por Adán Augusto López, y que ellos van a ser los grandes beneficiarios, que vea, por ejemplo, la integración de los comités de evaluación que van a ser clave para la reforma Muy judicial. Todos los personajes No, hombre, son es que- afines a Sergio Gutiérrez Luna, al propio Ricardo Monreal, al propio Adán Augusto López, y por qué desde el lado de la Suprema Corte, Lenia Batres está proponiendo que quien se integre a este comité de evaluación sea María Estela Ríos, la ex consejera jurídica de la presidencia en tiempos de López Obrador, e incondicional López Obradorista 100%. Claro. A ver, No puedo. concluyamos aquí esto. Vienen días muy oscuros para la democracia en México. Las próximas semanas van a ser cruciales porque se va a tener que librar la última batalla. Y al día de hoy no sabemos de a cómo nos va a tocar.